Hola, mi nombre es Carlos Santiago y yo soy académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. En esta clase vamos a revisar conceptos relacionados con la interacción bacteria-hospedero, siempre tomando en cuenta que estas interacciones podrían ser positivas o negativas para el organismo. Para empezar, es importante destacar que a pesar que estamos constantemente expuestos a bacterias en nuestro entorno, el establecimiento de una infección es más bien una excepción. ¿Ah? Esto quiere decir que las infecciones solo van a ocurrir cuando nos encontremos en situaciones bien particulares, cuando, por ejemplo, la bacteria ha desarrollado ciertas estrategias que le permiten generar algún daño en el hospedero y también evadir sus sistemas de defensa. O también cuando las defensas del mismo hospedero están disminuidas. Esto es importante destacarlo. También es importante destacar que la gran mayoría de las bacterias no son patógenas, es decir, no causan enfermedad. Estas bacterias se encuentran presentes en el medio ambiente y también están colonizando todas las superficies de nuestro organismo, en particular la piel y las mucosas. Y esta colección de microorganismos es la que se conoce con el nombre de microbiota normal. Considerando que los organismos superiores suelen estar colonizados por esta microbiota, es decir, por microorganismos, es importante definir ciertos conceptos, como el de la simbiosis. Entonces, hay muchos organismos que viven gran parte de su vida manteniendo una relación muy estrecha con otras especies, y esta relación es la que se denomina simbiosis. Y los organismos que realizan este tipo de interacción se denominan simbiontes. La etimología de la palabra básicamente indica una vida en conjunto, ¿cierto? Simbiosis, si yo separo esta palabra en las componentes de la palabra en el griego, sin quiere decir juntos, bios, vida. Entonces, simbiosis básicamente define una vida en conjunto entre dos organismos. En general, las relaciones simbióticas pueden ser divididas de distintas formas. Por ejemplo, una de estas formas es relaciones de tipo endosimbióticas, donde un organismo se encuentra o vive dentro de otro, y ectosimbióticas, donde un organismo se encuentra o vive por fuera de otro organismo. Considerando que los organismos superiores suelen estar colonizados por esta microbiota, es decir, por microorganismos, es importante definir ciertos conceptos, como el de la simbiosis. Entonces, hay muchos organismos que viven gran parte de su vida manteniendo una relación muy estrecha con otras especies, y esta relación es la que se denomina simbiosis. Y los organismos que realizan este tipo de interacción se denominan simbiontes. La etimología de la palabra básicamente indica una vida en conjunto, ¿cierto? Simbiosis, si yo separo esta palabra en las componentes de la palabra en el griego, sin quiere decir juntos, bios, vida. Entonces, simbiosis básicamente define una vida en conjunto entre dos organismos. En general, las relaciones simbióticas pueden ser divididas de distintas formas. Por ejemplo, una de estas formas es relaciones de tipo endosimbióticas, donde un organismo se encuentra o vive dentro de otro, y ectosimbióticas, donde un organismo se encuentra o vive por fuera de otro organismo. En general, se describen tres tipos principales de relaciones simbióticas entre los organismos vivos: el comensalismo, el mutualismo y el parasitismo. En el comensalismo ocurre que un organismo que es llamado comensal beneficia de otro organismo, que es el hospedero, pero como resultado de esta interacción no existe un daño ni un beneficio en el hospedero. Por otra parte, en el caso del mutualismo, dos organismos, que son el mutualista y el hospedero, reciben un beneficio a partir de esta interacción. ¿Ya? De manera errada, este es el concepto con el que se suele definir la simbiosis, pero esto es un error, ¿cierto? Esto es solamente un tipo de interacción simbiótica, el mutualismo. En el caso del parasitismo, por otro lado, existe una relación en el que el organismo parásito se beneficia del organismo hospedero y durante esta interacción se causa un daño en el hospedero. Por lo tanto, este tipo de interacciones es la que suelen estar asociadas a las enfermedades infecciosas. Habiendo definido las principales relaciones simbióticas entre los organismos vivos, ahora nos podemos focalizar en la microbiota normal. Por definición, la microbiota normal corresponde a la población de microorganismos que se encuentra colonizando nuestro organismo y que mantiene una relación simbiótica estrecha con él.
Ahora, la mayor parte de los microorganismos que componen esta microbiota establece relaciones de comensalismo con el hospedero. Antiguamente, la microbiota normal se le denominaba flora normal o flora comensal, pero este término no es muy exacto ya que los microorganismos no corresponden a especies vegetales. Por lo tanto, después se actualizó este término y ahora nos referimos a estos microorganismos como la microbiota comensal o la microbiota normal. Es importante destacar que también algunos miembros de estas poblaciones que nos están colonizando, como parte de la microbiota, establecen relaciones de mutualismo, como las enterobacterias, e incluso de parasitismo, en el caso de bacterias del género Streptococcus que podrían ser patogénicas. Entonces, la presencia de algunas bacterias patogénicas dentro de la microbiota establece un concepto que es el concepto del portador. Entonces, el portador corresponde a un individuo sano que presenta especies patógenas en su microbiota normal. Por ejemplo, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, etcétera, colonizando algún lugar de esa persona y el portador entonces sería el reservorio que existe para estas bacterias en la comunidad. ¿Cuáles son las zonas anatómicas que están colonizadas por la microbiota normal? Bueno, en general, todas las regiones del organismo que se encuentran directamente expuestas al medio ambiente están colonizadas. Por ejemplo, la piel, el canal auditivo, la cavidad oral completa, el tracto respiratorio superior, nariz, faringe, el tracto gastrointestinal y el tracto urogenital. Es decir, los microorganismos nos ven como una especie de tubo que tiene una superficie externa, que sería la piel, y una superficie interna, que sería la que corresponde a las mucosas. En cada una de estas regiones anatómicas vamos a encontrar distintas colecciones características de microorganismos colonizando, como los que se ven aquí en muestras tomadas en la boca, teñidas con tinción de Gram, o las que podrían estar en la piel o en el intestino, etcétera, o en el tracto urogenital. Así como existen regiones del organismo que están colonizadas por microbiota normal, también existen otras regiones que son estériles, es decir, que no tienen presencia de microorganismos. En general, estas regiones corresponden a órganos y tejidos que no están expuestos al medio ambiente. Entre las principales zonas estériles del organismo humano se encuentra la sangre, la médula ósea, el sistema nervioso central, líquidos como el líquido sinovial, peritoneal, pleural, pericárdico, etc., el tracto respiratorio inferior, senos nasales, tráquea, bronquio y alvéolos, órganos profundos como el corazón, el hígado, vaso, vesícula biliar, páncreas, etc., y el tracto urinario superior, los riñones, la vejiga. Como estas regiones no están colonizadas por microorganismos, la presencia de microorganismos en muestras tomadas de estas regiones anatómicas generalmente tienen valor diagnóstico y suelen estar asociadas a enfermedades infecciosas. Con respecto a ciertas características generales de la microbiota normal, es importante mencionar que en general la microbiota está compuesta mayoritariamente por microorganismos anaerobios estrictos, ¿ya? Y esos están en relación más o menos 10 es a 1 que de microorganismos facultativos y aerobios. ¿Ok? Y por otra parte, la cantidad y variedad de especies que están presentes en estas poblaciones varía de acuerdo a diversos factores del hospedero y también a factores ambientales. Entre los factores del hospedero se encuentra la edad, el género, su estado inmunológico, su alimentación, su ocupación, entre otros. Y entre los factores ambientales se encuentra la humedad, la temperatura, el pH y los niveles de oxígeno. En este esquema se muestra la variedad de especies que están presentes en la microbiota intestinal de acuerdo a cómo va transcurriendo la vida del hospedero. Entonces, antes de nacer, nuestro intestino está estéril. En general nosotros estamos estériles hasta el momento de nacer. Y ya al momento de nacer nos colonizamos con las primeras familias de microorganismos. Por lo tanto, si uno nace a través de una cesárea, por ejemplo, o a través de un parto natural, va a estar colonizado por distintas familias de microorganismos. Entonces ya decisiones como cuál va a ser la vía del parto, la vía del nacimiento, está decidiendo un poco qué tipo de microorganismos van a estar colonizando distintas zonas de nuestro organismo. Entonces acá las distintas familias de microorganismos están representadas por distintos colores y esto se puede determinar mediante la utilización de estrategias o herramientas moleculares, por ejemplo,
en función del RNA-16S. Entonces vamos a seguir este tipo de marcadores para ver las principales familias que podrían estar colonizando el intestino. Entonces acá se ve, por ejemplo, que cuando uno ya es un infante, o un bebé, mejor dicho, generalmente podría tener ciertas grandes familias o representantes de familias bacterianas colonizando su intestino en ciertas proporciones. Y se ve que existe un impacto en cómo cambian esas proporciones dependiendo, por ejemplo, si uno está tomando, o si el bebé se encuentra tomando leche materna o leche de fórmula. Entonces ya la alimentación a esos niveles está cambiando o impactando a las poblaciones que están colonizando. Cuando ahora el bebé empieza a comer comida sólida, se ve nuevamente un impacto que cambió la proporción de los microorganismos que están presentes en su intestino. Ya más grande, el infante, por ejemplo, en situaciones de salud, se ve que tiene una microbiota más parecida a del bebé que ya está consumiendo alimentos sólidos, pero, por ejemplo, las poblaciones que están en su intestino pueden variar de forma notable si es que recibe un tratamiento con antibióticos, donde algunas familias desaparecen absolutamente de su intestino. O situaciones en que hay problemas de nutrición o malnutrición. Aquí se ve que aparece mayoritariamente un tipo de familia y que desplaza las poblaciones de otro tipo de familia, perdón, de otros tipos de bacterias. Em, bueno, finalmente cuando uno ya es adulto, tiene otras proporciones de bacterias en su intestino, pierde un poquito de la variedad de las distintas em, familias que podrían estar colonizando su intestino. Y también existen diferencias, por ejemplo, en situaciones de salud y, por ejemplo, obesidad, donde también se ve que ahora empiezan a aumentar algunas familias de bacterias en particular. ¿Ya? Entonces, lo que queda claro aquí es que la composición de la microbiota, por ejemplo, intestinal, es algo que va variando a través del tiempo y está influenciado por nuestro estilo de vida, por por nuestra edad, obviamente, cómo nos alimentamos y los tratamientos farmacológicos que estamos recibiendo. Ahora, en este segundo esquema se pueden observar la variedad de especies que están presentes en la microbiota normal que está colonizando distintas regiones anatómicas de los hospederos. Y solo de mirar los colores que están representando las principales familias de bacterias, se nota que hay em, claras diferencias dependiendo de la región anatómica con las principales familias que están poblando estas regiones. Por ejemplo, toda la región de la cavidad oral se ven ciertos tipos de bacterias o grupos bacterianos en proporciones más o menos similares, pero si comparamos estos grupos representados acá con los que están presentes en la piel, por ejemplo, aquí hay dos muestras de piel de secciones distintas, se ve claramente que la proporción de bacterias es totalmente distinto. ¿Ya? También muy dramática diferencia con lo que se observa, por ejemplo, en las deposiciones, que es como representativo de lo que está ocurriendo en el intestino o en el tracto urogenital femenino, donde se ve predominancia de ciertas bacterias en particular. Entonces, cada una de estas regiones anatómicas genera un nicho específico que está seleccionando poblaciones particulares de familias de distintos microorganismos que están colonizando particularmente esa región. En general, la microbiota normal suele subdividirse en dos grupos principales. Uno de estos grupos es la microbiota residente o permanente y otro es la microbiota transitoria o temporal. La microbiota residente está compuesta en general por microorganismos que están presentes en gran cantidad y de manera constante en el organismo, mientras que la microbiota transitoria está formada por cantidades menores de ciertos microorganismos que están presentes en ciertas regiones anatómicas, pero que solo se detectan de forma variable. Entonces, esto es importante porque si yo tomo alguna muestra de una región anatómica colonizada por microbiota y encuentro en esa muestra microorganismos patógenos, esto no siempre se correlaciona con el desarrollo de alguna enfermedad infecciosa, ya que este microorganismo patógeno podría ser parte de esta microbiota transitoria que no logra finalmente colonizar esa región. Por lo tanto, no siempre la detección de microorganismos patógenos en muestras de microbiota se asocian al desarrollo de enfermedades infecciosas y su detección en estos lugares no necesariamente tiene un valor diagnóstico. ¿Cuáles son los principales beneficios de la colonización por una microbiota normal? En general hay muchos beneficios, pero yo les voy a hablar de cuatro en particular que son los que salen acá. El primero es la estimulación del desarrollo del sistema inmune. La presencia de microorganismos colonizándonos
permite que nuestro sistema inmune esté aprendiendo de lo que está ocurriendo en el exterior y estos microorganismos además están estimulando la producción basal, por ejemplo, de anticuerpos que impiden la colonización de órganos profundos u otros tejidos por parte de la misma microbiota normal y también bacterias que podrían ser patógenas. También existe este fenómeno que se llama exclusión de invasores o interferencia bacteriana, donde las bacterias de la microbiota normal evitan la colonización de otros agentes como patógenos, ya que están ocupando receptores presentes en la superficie de los epitelios y los tejidos, y en esos lugares están produciendo sustancias que inhiben el crecimiento de otras bacterias, como sustancias antibióticas, bacteriocinas, etcétera. ¿Ya? Entonces las bacterias que están colonizando defienden su nicho para impedir la colonización de microorganismos que sean una competencia. También algunas bacterias que están colonizando ciertos nichos nos ayudan a la producción de ciertos nutrientes. Por ejemplo, hay especies bacterianas que colonizan nuestro intestino, que producen vitamina K y vitaminas del complejo B que nosotros no biosintetizamos. Por lo tanto, nosotros absorbemos estas vitaminas a partir de la que es biosintetizada por estas bacterias. Y otras bacterias también participan en el metabolismo degradativo de ciertas sustancias que nosotros no somos capaces de degradar. Por ejemplo, hay bacterias que están en el intestino que sintetizan enzimas que nos ayudan a desconjugar las sales biliares y hormonas sexuales y otras sustancias esteroidales, y de esta forma favorecen su absorción en el circuito enterohepático y nos ayudan a que nosotros podamos reutilizar esos esqueletos carbonados para otros procesos. Aunque en general la presencia de microbiota normal está asociada con beneficios para el organismo, hay circunstancias en las que puede causar enfermedades infecciosas. Y esto porque normalmente existe un equilibrio entre las poblaciones de microorganismos que están colonizando regiones del hospedero que se pueden romper debido a distintas razones. Por ejemplo, un aumento en la masa crítica de alguna población en particular, el traslado de ciertas poblaciones de microorganismos desde su sitio original a otro sitio que no suele estar colonizando, y la ruptura de barreras mecánicas o físicas que están confinando a ciertos microorganismos de la microbiota a ciertas regiones anatómicas, y esto puede ser causado por traumatismos, quemaduras y otros procesos. Entonces, este tipo de eventos produce que existe una proliferación e invasión de microorganismos de la microbiota en órganos y tejidos que son profundos, que suelen ser estériles, y esto da origen a un cuadro de infección endógena. Entonces, en la infección endógena, algún miembro de la microbiota normal está generando un cuadro de enfermedad infecciosa. Y esto define un concepto que es el de patógeno oportunista. El patógeno oportunista es un microorganismo que generalmente no es patógeno y que suele ser parte de la microbiota normal, pero que genera una enfermedad cuando se disemina por el organismo o coloniza regiones distintas a las que suele ocupar como un miembro de la microbiota normal. Caso típico de esto sería cuando Escherichia coli, bacteroides u otras bacterias que suelen estar colonizando el intestino, colonizan el tracto urogenital y en ese lugar producen infecciones urinarias. Aquí tenemos algunos ejemplos de infecciones endógenas. Ya mencionamos las infecciones urinarias causadas por Escherichia coli y otras bacterias entéricas que podrían estar colonizando la vía urinaria. También tenemos el caso de, por ejemplo, bacteroides frágiles, otra bacteria intestinal que podría causar la colonización del peritoneo y ahí generar un foco infeccioso, o estreptococos del grupo Viridans también que podrían causar endocarditis cuando están colonizando esa región anatómica. Otro ejemplo interesante es el de la colitis pseudomembranosa que produce Clostridium difficile. Y este cuadro de infección endógena suele estar causado por un tratamiento con un antibiótico de amplio espectro, que lo que hace es suprimir la microbiota normal predominante, por ejemplo, en el intestino. Entonces, si tenemos a Clostridium colonizando el intestino, esta bacteria produce esporas. Entonces, cuando está en forma de espora, la espora es refractaria al efecto del antibiótico, pero no las otras especies que están colonizando el intestino. Entonces, ocurre un efecto en la microbiota normal que elimina gran parte de las poblaciones que están ahí colonizando y conteniendo el aumento de la masa crítica de esta bacteria Clostridium difficile, que ahora su espora podría germinar y comenzar su crecimiento vegetativo. Y algunas cepas de esta
estas bacterias son productoras de toxinas y estas toxinas son las que generan estos cuadros de colitis pseudomembranosa. Entonces, a veces el uso de un antibiótico de amplio espectro está asociado a la producción de este cuadro de infección endógena por Clostridium difficile. Em, por lo general, como dice acá, existen algunos determinantes para que se produzcan estas enfermedades. Tiene que haber, por ejemplo, deficiencias del estado inmunitario de los hospederos, tratamiento con alguna sustancia que sea inmunosupresora, em, la presencia de cirugías, traumatismos y también el uso de antibióticos, como lo acabamos de mencionar. Entonces, todas estas circunstancias favorecen la generación de infecciones endógenas. En este punto es importante hacer una distinción entre dos conceptos que suelen ser usados como sinónimos, pero no lo son, que es la infección y la colonización. La colonización es la capacidad que tienen, por ejemplo, los microorganismos para permanecer en un sitio y lograr multiplicarse en él. Es la ocupación de un lugar, de una región anatómica, por ejemplo. En cambio, la infección es cuando ya ocurrió una colonización exitosa del organismo, por ejemplo, el organismo humano en alguna de sus regiones anatómicas, y una vez que colonizó el microorganismo, ahora empiezan a aparecer manifestaciones o signos de una enfermedad. Por lo tanto, la colonización es la primera etapa de una infección. Por lo tanto, para prevenir una infección es muy importante impedir la colonización. Una vez que una bacteria ha colonizado un sitio, entonces puede dañar al hospedero por distintos mecanismos que veremos posteriormente en la clase. Por ejemplo, la invasión y destrucción de ciertos tejidos, la producción de ciertas toxinas o enzimas que destruyen tejidos y células y la sobreestimulación del sistema inmune. Ahora, considerando que el organismo humano está totalmente colonizado por microorganismos, tenemos esta microbiota que nos está colonizando y pueden estar tratando de colonizarnos también bacterias patógenas, ¿cómo es que no se desarrollan cuadros infecciosos en el hospedero? Y básicamente esto está definido porque el organismo hospedero tiene una serie de defensas que impiden la infección a pesar de que existe colonización. Estos mecanismos incluyen algunos específicos y algunos inespecíficos. Entre los inespecíficos o innatos se encuentran ciertos factores solubles, como la lisozima, proteínas del complemento, proteínas de fase aguda, y células, como los macrófagos, neutrófilos, monocitos, etc. Y entre los mecanismos más específicos o inducibles encontramos factores solubles, que básicamente son los anticuerpos, y ciertas células que ejercen una acción que impide la infección. Entonces, de esta forma, la presencia de estos mecanismos de defensa propios del hospedero mantienen a raya las poblaciones que nos colonizan y están impidiendo la aparición de cuadros infecciosos. Con respecto a las defensas inespecíficas del hospedero, estas constituyen la primera línea de defensa y son muy importantes para prevenir la colonización, particularmente de microorganismos patógenos. Las principales defensas de este tipo son barreras físicas que tenemos en nuestro organismo, la producción de ciertas sustancias con actividad antibacteriana, la acción de ciertos fluidos, el sistema del complemento que está en nuestra sangre, por ejemplo, y algunas proteínas particulares conocidas como las proteínas de fase aguda, células fagocíticas como los polimorfos nucleares, macrófagos y células dendríticas, y otras células como las células natural killer o asesinas naturales que están asistiendo a evitar la colonización. Algunos de estos mecanismos los vamos a ver con más detalle en las siguientes diapositivas. Una de las principales defensas inespecíficas que tiene el organismo humano corresponde a la piel. La piel sana o intacta forma básicamente una barrera física que impide la penetración de los microorganismos del exterior para que ganen acceso a tejidos u órganos profundos. Las propiedades de esta barrera, como su sequedad, la presencia de ciertas secreciones y el pH, seleccionan la presencia solo de algunos grupos bacterianos particulares que pueden sobrevivir ahí. Aparte, las capas más externas de la piel, como la epidermis, está compuesta por células que se van descamando. Entonces, de esa forma se van liberando los posibles microorganismos que pudieran colonizar o tratar de ingresar. Y por último, y muy importante, toda esta superficie también está cubierta y ocupada por la microbiota normal propia de la piel. Por lo tanto, en conjunto, todas estas características hacen que la piel sea una excelente barrera de protección.
Además tenemos otra barrera que está compuesta por las mucosas. También es una defensa inespecífica que cubre la superficie del cuerpo, pero en este caso las superficies internas. Y en este caso, nuevamente, las mucosas sanas corresponden o conforman barreras físicas que impiden la entrada libre de microorganismos hacia tejidos o órganos profundos. Y en comparación con la piel, aquí además tenemos secreción de mucus y otras sustancias antibacterianas como los anticuerpos que permiten impedir esta colonización o esta invasión a lugares más profundos. También tenemos la aparición de estas estructuras como cilios, cuyo movimiento también permite impedir la colonización de ciertos microorganismos. También tenemos cierto grado de descamación de las células que conforman el epitelio de las mucosas. Y muy importante, existe un tejido linfoide que está asociado a las mucosas. Además de todas estas características, nuevamente tenemos un importante componente que es la microbiota normal que está asociada a las mucosas, que también sirve para impedir la colonización de otros organismos que podrían ser patógenos. Como acabo de mencionar, las mucosas tienen un tejido linfoide que está asociado. Este tejido linfoide permite que exista una comunicación entre lo que está ocurriendo en el exterior de los tejidos con células del sistema inmune que se ubican por debajo de las capas epiteliales de la mucosa. Entonces, algunas de las células que conforman los epitelios de la mucosa se han especializado, como esta célula en particular acá, que se llama la célula M, se han especializado en permitir el paso de algunos solutos e incluso de algunas bacterias a través de la estructura celular, y de esta forma logran tener acceso al subepitelio, y en esta región es donde se encuentran ciertas células fagocíticas que finalmente lo que van a hacer es fagocitar el material que está atravesando por estas células M, y de esta forma van a ir procesando antígenos que después pueden ser presentados a otras células del sistema inmune para generar respuestas contra las bacterias, por ejemplo. Algunas de esas respuestas corresponden a la estimulación de la producción de inmunoglobulinas o anticuerpos que finalmente van a ser secretados hacia el exterior y podrían quedar atrapados en la capa de mucus propia de los epitelios de las mucosas. Entonces, esta es una forma en que el sistema inmune está detectando que hay afuera y está generando ciertas barreras para mantener un control que impide la colonización interna por bacterias que podrían estar presentes en el exterior del sistema de mucosas. Otras defensas inespecíficas que son propias de los tejidos y la sangre en particular corresponden a factores solubles que son protectores. Por ejemplo, la transferrina, que es una glicoproteína que es producida en el hígado y que es un potente quelante de hierro. Entonces, esta proteína circulando en la sangre impide que este hierro esté biodisponible para que sea utilizado por los microorganismos que podrían estar presentes en sangre. Otro factor soluble importante corresponde al complemento, y el complemento en general es un sistema que está compuesto por alrededor de 20 proteínas que se activan en respuesta a una infección, y básicamente lo que hacen es promover la fagocitosis y la destrucción directa de las bacterias. Bueno, ¿cómo funciona el sistema del complemento? Básicamente, si una bacteria logra ganar acceso a la sangre, su superficie podría ser marcada por la unión por algún anticuerpo que esté circulando. Y esta unión del anticuerpo permite que se unan algunos de los componentes de este sistema y se activen, y una vez que están activos, comienzan a activar secuencialmente a otros componentes mediante cortes proteolíticos. Entonces se van a ir produciendo ciertos intermediarios como el componente 3B o el componente 5A, y después vamos a explicar cuál es su rol en este mecanismo. Y finalmente se producen ciertos componentes que en conjunto ensamblan una estructura que se conoce como el complejo de ataque de membranas, que lo que hace es formar un gran poro en la superficie de la bacteria que termina matándola. Ahora lo interesante es que la producción del componente 5A em, en el lugar donde está ocurriendo la activación del sistema actúa como un quimioatractante que llama a la movilización de células fagocíticas para que logren dar cuenta de las bacterias que están presentes ahí mediante fagocitosis.
Por otra parte, el componente 3B que se generó podría también unirse a la superficie de las bacterias y marcarlas de la misma forma que lo hace un anticuerpo cuando se une a su superficie. Y ahora las bacterias marcadas o con el componente 3B o con los anticuerpos son fácilmente reconocidas por los fagocitos que fueron atraídos al lugar de la infección a través de las señales quimiotácticas eh, que se generan por la acumulación del componente 5A. Como ya se mencionó, parte importante de las defensas inespecíficas entonces en los tejidos y en la sangre está compuesta por estas células fagocíticas que están asistiendo a otros mecanismos de control de la infección y básicamente estas células fagocíticas corresponden a leucocitos generados en la médula ósea que son de distintos linajes y dentro de estos fagocitos se encuentran los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos o polimorfos nucleares y las células dendríticas. Y todas estas células lo que hacen básicamente es llegar al lugar donde existe la infección y estas células lo que hacen es fagocitar y destruir las bacterias presentes en el lugar. Entonces la destrucción final de las bacterias que están infectando se debe al proceso de fagocitosis mediado por estas células, en el cual las bacterias son ingeridas y quedan atrapadas en fagosomas que finalmente se van a unir con los lisosomas presentes en la célula y la fusión de estos dos compartimentos generan los fagolisosomas, que es un compartimento degradativo donde finalmente va a ocurrir la destrucción de los microorganismos. Ahora, en este punto es importante destacar que algunas de estas células fagocíticas, por ejemplo, como los macrófagos y las células dendríticas, una vez que digieren a las bacterias por fagocitosis, son capaces de ensamblar en su superficie ciertos trozos de antígenos propios de esas bacterias y esos antígenos después pueden ser presentados a otras células del sistema inmune de las cuales vamos a hablar a continuación y de esa forma las activan para que ahora ocurra una respuesta específica. Entonces, a este nivel, esta interacción de estos dos tipos de células genera el punto de contacto en el que conversa el sistema inmune innato con el sistema inmune adquirido o específico. Entonces, ahora corresponde hablar de las defensas específicas del hospedero. Estas constituyen la segunda línea de defensa frente a la infección y se denominan también inducidas porque se producen después de un contacto previo con el patógeno particular, es decir, son respuestas efectivas contra una determinada bacteria o un tipo de bacteria en particular. Y los principales efectores que montan esta respuesta específica son células, y estas células son los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T entonces son células que en particular maduran en el timo. Estas células se encuentran circulando en la sangre y son atraídas al sitio de infección. En general, se habla de dos linajes principales de linfocitos T, los conocidos como T helper y T citotóxicos. Y la forma de diferenciarlos es porque tienen un marcador de superficie diferente y específico que se conoce como CD4 en el caso de los helper y CD8 en el caso de las células T citotóxicas. Entonces, las células T helper lo que hacen es estimular la producción de inmunoglobulinas por parte de los linfocitos B y también producen citoquinas que finalmente van a activar a fagocitos inespecíficos como los macrófagos. Por lo tanto, estas células proveen señales químicas que amplifican la señal agresiva contra las bacterias que están infectando. Por otro lado, las células T citotóxicas lo que hacen es que cuando se activan liberan contenidos que tienen en gránulos y esos gránulos básicamente corresponden a sustancias tóxicas que terminan matando, por ejemplo, células que están infectadas. Entonces, de esta forma, estas dos células son un importante componente de las defensas específicas contra la infección. Con respecto a los linfocitos B, estas son unas células que maduran en la médula ósea y se encuentran circulando en la sangre y son atraídas al sitio de infección. Estas células se diferencian a células plasmáticas, que son las encargadas en producir anticuerpos específicos, y estos anticuerpos específicos van a reconocer antígenos propios de las bacterias que están infectando,
De esta forma, la unión de estos anticuerpos a estos antígenos van a permitir marcar las bacterias y estos complejos van a lograr activar el complemento y señalizar las bacterias para que sean reconocidas por los macrófagos y otras células fagocíticas para lograr destruir a la bacteria que está infectando. Ahora es momento de hablar de la patogenicidad bacteriana, y para ello es necesario definir ciertos conceptos generales. El primer concepto es el de patógeno. Un patógeno es un microorganismo que es capaz de producir una enfermedad o un daño en el hospedero, y esto puede resultar de la acción directa del patógeno o como consecuencia de la respuesta inmune propia del hospedero. Por otra parte, la patogenicidad se define como la capacidad que tiene un microorganismo para producir una enfermedad o un daño en su hospedero. Por su parte, virulencia se define como la capacidad relativa de un microorganismo para producir daño en el hospedero. Por lo tanto, corresponde a la potencia de la actividad patogénica de un microorganismo. De esta forma, si un microorganismo es capaz de generar daño, se dice que es patógeno. Y si causa mucho daño, se dice que es un patógeno muy virulento. De esta forma, patogenicidad y virulencia no son sinónimos. Por otra parte, los factores o determinantes de virulencia corresponden a componentes estructurales o factores producidos y exportados por los patógenos que finalmente determinan su virulencia o su potencial patogénico. En general, corresponden a factores que permiten la colonización, invasión o evasión de las defensas del hospedero, por ejemplo una cápsula, o a los efectores moleculares que causan específicamente el daño en el hospedero, por ejemplo una toxina. A modo de ejemplo, en esta diapositiva se muestra un esquema con algunos factores de virulencia propios de las bacterias del género Salmonella, que son bacterias que causan infecciones del intestino. Estas bacterias, por ejemplo, producen apéndices proteicos, como los flagelos, que le permiten movilizarse, y a veces estos mismos apéndices le sirven para adherirse a ciertos sustratos. Otros apéndices proteicos que produce esta bacteria, como estas fimbrias, también le permiten reconocer receptores particulares que están presentes en ciertas células. Estas bacterias también suelen producir sustancias conocidas como sideróforos que le permiten competir y capturar hierro que podría estar en el ambiente. Algunos representantes de estas bacterias también producen proteínas que tienen actividades tóxicas. Y también parte de la estructura de la envoltura de esta bacteria, que está compuesta por lipopolisacárido, puede tener ciertos efectos tóxicos que sobreestimulan el sistema inmune. Otra característica interesante de estas bacterias es que algunas de ellas, como Salmonella typhi, presentan una cápsula que cubre toda su superficie y de esta forma logran evadir algunas respuestas del sistema inmune. Por ejemplo, su reconocimiento mediado por anticuerpos y la activación del sistema del complemento cuando la bacteria gana acceso a la sangre. Bueno, como ya hemos visto hasta este punto, una bacteria se define como patogénica cuando posee ciertas características genéticas, estructurales o bioquímicas que le permiten causar algún tipo de daño en su hospedero, es decir, cuando posee estos factores de virulencia. En general, los patógenos suelen categorizarse en patógenos primarios y patógenos oportunistas. Ya hablamos un poquito de los patógenos oportunistas, pero los patógenos primarios o patógenos clásicos son microorganismos que causan un daño en el organismo del hospedero y que su presencia se asocia generalmente o casi siempre al desarrollo de una enfermedad. Por ejemplo, Shigella flexneri. Siempre que está presente Shigella flexneri en el organismo, está asociado a una manifestación clínica, ¿no? Por otra parte, el patógeno oportunista es un microorganismo que generalmente no es patógeno, y vimos que incluso puede ser parte de la microbiota normal del individuo, pero que genera una enfermedad, podría generar una enfermedad cuando se disemina por el organismo o cuando coloniza regiones distintas a las que ocupa normalmente cuando es parte de la microbiota normal, como el caso de Escherichia coli, cuando sale del intestino y coloniza el tracto urogenital, generando infecciones urinarias. Ahora, ¿cuáles son los reservorios de las bacterias que son patógenas para el hombre, para el ser humano? En general se habla de tres reservorios: el reservorio humano, el reservorio animal y el reservorio ambiental. En general, el reservorio humano, como dice acá, corresponde al principal reservorio de bacterias patógenas para el hombre, y en particular juega un papel importante en la propagación de ciertas enfermedades, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual.
y otras enfermedades como la fiebre tifoidea o infecciones estreptocócicas, entre otras, donde la bacteria patógena tiende a estar estrechamente ligada al hospedero. ¿Ya? También está el reservorio animal, y este es un importante reservorio de especies bacterianas patógenas y cuando las enfermedades son transmitidas desde un animal hacia el ser humano, se habla que estas son zoonosis. ¿Ya? Entonces aquí suele pasar que bacterias que hacen esta zoonosis hacia el ser humano suelen ser parte de la microbiota que está colonizando alguna región anatómica de un animal. Por ejemplo, la salmonelosis, que ocurre, que es un cuadro que ocurre en el ser humano por salmonela, ¿cierto? Una infección por salmonela. Salmonela podría estar colonizando el intestino o el oviducto de las aves de corral y en estas aves no necesariamente produce una manifestación clínica. ¿Mm? Pero cuando esto pasa al ser humano, ahí se genera la infección propiamente tal que sería la salmonelosis. Y finalmente el reservorio ambiental. Bueno, el medio ambiente se encuentra poblado por miles de especies patogénicas para el ser humano y en general la contaminación ambiental con heces de origen tanto animal como humano corresponde a uno de los principales reservorios de patógenos que se especializan en infecciones del tracto gastrointestinal. ¿Ya? De esta forma se contaminan los alimentos y las aguas y finalmente uno termina em, infectándose con los microorganismos que están presentes en ese reservorio. Ahora vamos a hablar específicamente de los mecanismos que utilizan las bacterias patógenas para causar daño. Actualmente se describen tres mecanismos principales de patogenicidad bacteriana, que son la invasividad, la toxigenicidad o toxicidad y la hipersensibilidad. La invasividad corresponde a la capacidad de invadir y colonizar órganos y tejidos internos del hospedero. De esta forma, durante este proceso se generan ciertos daños que finalmente son responsables de las manifestaciones clínicas de la infección. La toxigenicidad corresponde a la capacidad de producir toxinas que interfieren con la fisiología del organismo hospedero y finalmente son las que causan el daño visible. Y la hipersensibilidad, que corresponde a la capacidad de inducir una respuesta inmune exagerada que finalmente genera el daño que es observado en el organismo hospedero. Ok, con respecto al primer mecanismo de patogenicidad bacteriana, que corresponde a la invasividad, a esta capacidad de ganar acceso a órganos profundos o tejidos profundos, em, para esto primero se requiere que el microorganismo logre colonizar esta región y obviamente la colonización va a corresponder a la primera etapa del proceso infeccioso. ¿Ya? En esta etapa la bacteria logra establecerse en un sitio de entrada, por ejemplo, puede ser el tracto digestivo, el tracto respiratorio, urogenital, etc. Para que la bacteria logre adherirse a la superficie de las células eucariontes, en general emplea estructuras de adherencia que son conocidas como adhesinas. ¿Ya? Em, Estas adhesinas entonces participan en la unión a receptores específicos que están presentes en las células eucariontes que reconoce. Y estas adhesinas bacterianas corresponden normalmente a componentes de la superficie, como pueden ser ciertas cápsulas, la pared celular, por ejemplo, o fimbrias, que son estos apéndices proteicos utilizados para adherirse a sustratos específicos por algunas bacterias. Por otra parte, los receptores que están ubicados en las membranas del hospedero, de las células del hospedero, son normalmente carbohidratos o residuos peptídicos que están expuestos en su superficie. Entonces son estos residuos o estos carbohidratos o residuos peptídicos los que son reconocidos por las adhesinas de los microorganismos. Ahora, las adhesinas y sus receptores interaccionan de una forma molecular específica, y esta interacción es muy similar a la que ocurre en las reacciones enzima-substrato o antígeno-anticuerpo. O sea, ahí hay una interacción molecular estrecha que es la que permite reconocimiento específico de las estructuras que estoy mencionando. Aquí en esta diapositiva se muestran algunos ejemplos de esta interacción entre las adhesinas y su receptor. Por ejemplo, en este panel se ve una bacteria Coccacia, que podría estar representando a una bacteria del género Neisseria, y se ve que está adherida a la superficie de la célula que está reconociendo mediante la interacción de estos apéndices proteicos, que son distintos pilus o fimbrias, que están reconociendo estas estructuras presentes en la superficie de
la célula, ¿ya? Ahora, este reconocimiento al ser específico implica que esta bacteria solamente puede colonizar el lugar donde exista o se está expresando este receptor. Entonces, esto es súper importante porque esto implica que el reconocimiento de un tejido específico y la colonización de ese tejido específico por un microorganismo define su tropismo, ¿ya? Y este tropismo está definido principalmente por la interacción que tienen las adhesinas con un receptor que es expresado por algún tipo celular particular que está presente en alguna región anatómica del hospedero. Acá tenemos un segundo ejemplo donde tenemos una bacteria como Bordetella pertussis, que es una bacteria que le gusta colonizar el tracto respiratorio, y esto lo logra porque en su superficie tiene adhesinas que corresponden a estas hemaglutininas que están en su membrana, que interaccionan con receptores que en general son expresados en la superficie de las células epiteliales presentes en el tracto respiratorio. Entonces, estas propiedades de reconocimiento específico de un receptor por parte de una adhesina bacteriana son las que definen el tropismo de esta bacteria por algún tejido particular del hospedero y le permiten colonizar ese tejido. Una vez que la bacteria logró adherirse, em, requiere adaptarse a este nuevo ambiente, a este nuevo hábitat, este nicho ecológico que está logrando colonizar. Y para eso primero necesita acondicionar su metabolismo. Y una vez que logra acondicionar su metabolismo para este hábitat que está ocupando, puede comenzar a multiplicarse lentamente en el hospedero y finalmente logra su asentamiento o su colonización inicial. Entonces, en esta figura, en esta fotografía, se muestran microcolonias de una cepa patogénica de Escherichia coli, Escherichia coli enteropatogénica, que aquí está adherida firmemente a la superficie de células epiteliales del intestino humano y se ve que está formando estas microcolonias iniciales que una vez que logre acondicionar su metabolismo, una vez ya sentada, va a poder proliferar y colonizar eficientemente este tejido de forma específica. Una vez que ya se logró esta colonización inicial, puede venir la primera manifestación de esta propiedad de invasividad que corresponde a la destrucción tisular, es decir, que por el hecho de esta colonización se esté generando la degradación del tejido que está siendo colonizado. ¿Y cómo podría suceder esto? Generalmente, muchos patógenos producen y secretan hacia el exterior ciertas enzimas digestivas. Estas enzimas, su acción hidrolítica facilita entonces su diseminación en el organismo hospedero, ¿ya? Y finalmente es la acción de estas enzimas hidrolíticas lo que genera el daño tisular o el daño en el organismo. Algunas de las enzimas que suelen ser secretadas, por ejemplo, son enzimas que destruyen la matriz extracelular de los tejidos. Por ejemplo, son enzimas con actividad hialuronidasa o son colagenasas, neuraminidasas, etcétera. O sea, son enzimas que lo que hacen es destruir la matriz extracelular y con esto van disgregando los tejidos. Otras enzimas podrían ser enzimas digestivas propiamente tal como proteasas o lipasas o nucleasas que finalmente destruyen las células. Otro tipo de enzimas que se producen finalmente podrían generar la lisis celular como las leucocidinas y las hemolicinas. Entonces, básicamente lo que está haciendo el microorganismo una vez que colonizó es secretar enzimas que le permiten digerir componentes del tejido para utilizarlos como alimento. Y en este proceso de maceración del tejido van generando la destrucción de este tejido y la manifestación clínica que se correlaciona con esta propiedad de invasividad. En el proceso que recién mencionamos, lo que está ocurriendo entonces es que la bacteria gana acceso a tejidos profundos, pero localizándose entre medio de las células que conforman ese tejido que está siendo macerado. Pero otras bacterias tienen mecanismos un poco más evolucionados o más sofisticados que les permiten, por ejemplo, ingresar dentro de las células del hospedero, aunque estas células no sean naturalmente fagocíticas. Por ejemplo, ciertas células del epitelio intestinal no son fagocíticas y muchos patógenos em, bacterianos
del tracto intestinal lo que hacen es lograr entrar dentro de las células epiteliales y ahí se esconden del sistema inmune. Entonces, a veces las bacterias les basta expresar solamente un tipo de proteínas muy particular que le da esta propiedad de invadir, de penetrar em, células eucariontes, y estas proteínas son conocidas como invasinas. Aquí en la foto, por ejemplo, se muestra la interacción de Salmonella con algunas células epiteliales y se ve que está logrando generar algún efecto sobre los tejidos del epitelio intestinal que le van a permitir luego entrar dentro de las células epiteliales y esconderse del sistema inmune del hospedero. Entonces, gracias a la acción de estas invasinas, ¿cierto? Las bacterias podrían acceder a el compartimento intracelular de ciertos tejidos. Y aquí, como se ve en estas fotos, en una primera etapa se ve que la bacteria está interaccionando in vitro, por ejemplo, con una célula epitelial humana, y posteriormente en eventos asociados con el tipo de mecanismo utilizado por la bacteria para invadir, finalmente esta bacteria podría quedar habitando dentro de la célula en, por ejemplo, un componente membranoso. Hay muchas bacterias que tienen un estilo de vida intracelular y habitan dentro de las células eucariontes, dentro de estructuras membranosas. Otras finalmente logran salir hacia el citoplasma y finalmente quedan viviendo libres en el citoplasma de las células que invadieron. Ahora, un ejemplo de estos mecanismos sofisticados de invasión de células que a mí me gusta comentar corresponde al que utilizan las bacterias del género Salmonella, que son bacterias que en particular nosotros estudiamos en nuestro laboratorio. En particular, las bacterias de este género tienen en su cromosoma una región que codifica, que alberga 40, 50 genes, y muchos de estos genes están acá, codifican una estructura macromolecular que la bacteria ubica en su superficie, que corresponde a esta que sale dibujada en este esquema. Y esta estructura corresponde a un sistema especializado de proteínas que se conoce como sistema de secreción de tipo 3. Entonces, estas bacterias producen en su superficie estas jeringas moleculares que le permiten secretar a través de esta maquinaria proteínas que después van a entrar en las células eucariontes. Y una vez que entran en la célula eucarionte, algunas de estas proteínas, por ejemplo, toman control de procesos celulares como eh, aquellos procesos que tienen que ver con la polimerización y despolimerización del citoesqueleto de actina de la célula eucarionte. Entonces, de esta forma, Salmonella obliga a una célula que no es fagocítica a fagocitarla gracias a que desordena su citoesqueleto, finalmente produciendo estas evaginaciones o protrusiones de la membrana plasmática de esas células que finalmente, si la bacteria tiene suerte, logran cubrir a toda la bacteria y la bacteria queda entonces alojada en un organelo membranoso dentro de la célula que está infectando. Aquí se ve una fotografía donde se ve el efecto de Salmonella cuando está interaccionando con células del epitelio intestinal y se ve que las células están generando estas protrusiones, estos lamelopodios, ¿cierto?, en su superficie que finalmente podrían capturar a la bacteria y permitirle ingresar dentro de la célula. Entonces, bacterias como Salmonella tienen mecanismos muy sofisticados que les permiten eh, ganar acceso a el espacio intracelular y esto hace contraste con bacterias que tienen mecanismos bastante más primitivos como esto de secretar ciertas enzimas hidrolíticas al medio ambiente para poder ir colonizando tejidos profundos a la medida que van macerando el tejido que están colonizando. Bueno, una vez que la bacteria invasiva logra entrar, ¿cierto?, en el tejido o en las células, ¿cierto?, del organismo que está colonizando, se enfrenta a un problema adicional, porque ahora queda a merced de ser descubierta por los mecanismos de defensa del hospedero. Entonces, una cosa que debería hacer este patógeno intracelular o patógeno invasivo es tratar de evitar el contacto con los fagocitos del hospedero, ¿ya? O evitar
ser marcado en su superficie por sustancias como algunos de estos componentes del sistema del complemento que marcan la superficie o los anticuerpos que marcan la superficie de las bacterias, estimulando la fagocitosis por macrófagos y otras células fagocíticas. ¿Ya? Otras bacterias lo que hacen es tratar de sobrevivir dentro de los fagocitos de alguna forma, ¿ya? O producen factores que finalmente logran dañar o destruir a estas células fagocíticas. En general, para evadir este tipo de respuestas de los hospederos, lo que suelen hacer las bacterias es producir en su exterior una cápsula. Y produciendo esa cápsula evitan el reconocimiento por los anticuerpos o pueden evadir las respuestas fagocíticas, básicamente, del hospedero. Entonces, un factor muy importante para la evasión de las defensas del hospedero a veces es simplemente la producción de una cápsula en el exterior de la bacteria. A pesar de esto, los patógenos que son invasivos suelen tener muchos otros mecanismos que le permiten evadir la defensa del hospedero. Por ejemplo, al tener estos mecanismos de tolerancia inmunológica a antígenos bacterianos, hacen mimetismo molecular o disfraz antigénico o generan inmunosupresión, ¿cierto? En general, por ejemplo, también podrían inducir en el hospedero la producción de ciertos anticuerpos que son poco efectivos para unirse en su superficie o lograrían absorber ciertos anticuerpos utilizando antígenos bacterianos que son solubles, ¿no? Libera ciertos antígenos que finalmente capturan los anticuerpos o, por ejemplo, mostrar ciertos antígenos en su superficie y una vez que se monta una respuesta específica contra esos antígenos, la bacteria cambia el repertorio de antígenos que está mostrando en su superficie. Entonces, así como hay una cantidad de mecanismos de defensa propios del hospedero para reconocer y atacar estos patógenos invasivos, los patógenos invasivos también han desarrollado una serie de mecanismos que le permiten bypassar todos estos mecanismos y de esta forma lograr la colonización y la invasividad de órganos más profundos o tejidos profundos. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo mecanismo de patogenicidad bacteriana que corresponde a la toxigenicidad, es decir, a esta propiedad de producir ciertas sustancias que son tóxicas para el hospedero. Y como generalidades de las toxinas, podemos decir que algunas de ellas corresponden a proteínas solubles que las bacterias suelen secretar al medio ambiente durante su crecimiento exponencial. Y algunas toxinas también corresponden a algunos componentes estructurales que están presentes en ciertos grupos bacterianos específicos. Vamos a verlo un poquito más en detalle en las siguientes diapositivas. En general, las toxinas bacterianas son uno de los venenos más potentes que se conocen, ya que presentan actividad biológica a unas concentraciones muy bajas. Y otra cosa súper relevante es que pueden actuar en sitios alejados del punto original de invasión y crecimiento del patógeno que las está produciendo. La habilidad ahora para producir las toxinas, esta propiedad se conoce como toxigénesis, ¿ya? Y la capacidad de un organismo para producir estas toxinas, así como la potencia que ellas presentan, son factores muy importantes en la producción de una enfermedad. De hecho, algunos microorganismos patógenos tienen como único factor de virulencia una toxina. En general, las toxinas bacterianas se clasifican en dos grandes familias o dos grandes grupos. Unas son las exotoxinas y otras son las endotoxinas. Las exotoxinas son básicamente toxinas que son excretadas o secretadas hacia el medio externo y las endotoxinas corresponden a componentes estructurales que están presentes en la membrana externa de las bacterias gram negativo. Ahora, con respecto a las exotoxinas, estas toxinas generalmente son proteínas solubles, secretadas, ¿sí?, por las bacterias. Como son proteínas, son muy antigénicas. ¿Okay? Después vamos a hablar de la importancia de la antigenicidad que tienen estas proteínas. La producción de exotoxinas generalmente es específica de una especie bacteriana en particular. Por ejemplo, la bacteria Clostridium tetani produce la toxina del tétanos, ¿no? Corynebacterium diphtheriae produce la toxina diftérica. Es decir, la producción de una toxina en particular define a veces la presencia de un organismo en particular.
Y en general las exotoxinas están compuestas por dos subunidades, una subunidad A y una subunidad B. Entonces pueden haber distinto número de subunidades A, distinto número de subunidades B. La subunidad A generalmente presenta una actividad enzimática, ¿no? Y la subunidad B generalmente es responsable de la unión de esta toxina a un receptor particular que está ubicado en alguna célula específica del hospedero. Obviamente, como la subunidad A es la que tiene la actividad enzimática, esta es la que es responsable de los efectos tóxicos que provoca la toxina cuando ha penetrado en las células del hospedero. Ahora, las exotoxinas pueden ser clasificadas en base a distintos criterios, por ejemplo, las células o tejidos sobre las cuales actúan, por ejemplo, una enterotoxina, si es en el intestino, una neurotoxina en el sistema nervioso, ¿cierto? O según su mecanismo de acción o la actividad enzimática que tiene esa toxina en particular. Por ejemplo, una toxina que ADP-ribosila, ¿ya? Una toxina que inhibe la síntesis proteica. También pueden ser clasificadas las toxinas en base a sus efectos biológicos, por ejemplo, una toxina diarreica o una toxina pirogénica, ¿cierto? Que genera fiebre. O, por ejemplo, una toxina hemolítica, que destruye los glóbulos rojos. Aquí tenemos el ejemplo del mecanismo de acción de una exotoxina típica, que sería la toxina diftérica. Entonces, esta toxina es una proteína que tiene una estructura de tipo AB, o sea, una subunidad A, una subunidad B, que básicamente está contenida en una sola proteína que requiere una proteólisis para activarse. Ahora, esta toxina, como su nombre lo indica, es producida por una bacteria que se llama Corynebacterium diphtheriae, que básicamente es un bacilo gram positivo aeróbico. ¿Cuál es la actividad enzimática que presenta la subunidad A de esta toxina? Presenta una actividad ADP-ribosiltransferasa, ¿ya? Esa es la actividad enzimática. ¿Y cuál es el blanco molecular de esta enzima? El blanco molecular es el factor EF2, ¿ya? Es decir, una proteína que está asociada justamente a la síntesis proteica en las células eucariotas, ¿ya? Un factor de elongación dentro de la síntesis de proteína. Por lo tanto, el mecanismo tóxico, el mecanismo de acción de esta toxina corresponde al bloqueo de la síntesis proteica. Entonces, la célula infectada, la ADP-ribosilación de su blanco molecular, que es el factor EF2, va a causar que se bloquee la síntesis de proteína, y esto a nivel local va a ocurrir, por ejemplo, en la garganta, aquí en esta zona, y se va a producir la necrosis de las células epiteliales que están en ese sector. Ya la manifestación visible de este proceso es la aparición de una membrana o pseudomembrana que es adherente y que se ubica en esta región y que finalmente se deposita en las amígdalas, faringe y o nariz. ¿Ok? La presencia de esta pseudomembrana cuando ocurre esta enfermedad en niños, lo que causa es que puede generar un bloqueo de la vía aérea. Entonces, cuando no existían vacunas para tratar esta enfermedad, muchos niños morían de esta enfermedad que es la difteria, ¿ya? Básicamente, por acción de esta toxina que terminaba bloqueando la vía aérea y causando la muerte de los niños infectados. Con respecto a las endotoxinas, ahora es importante que nos recordemos ciertas características de la envoltura de las bacterias gram negativo. Estas bacterias tienen dos sistemas de membrana, la membrana plasmática, que sale dibujada acá, y una membrana externa. La membrana externa está compuesta por una bicapa lipídica, una de las capas corresponde a fosfolípidos y la capa externa corresponde al lipopolisacárido. Y el lipopolisacárido, entonces, de la bacteria gram negativo, tiene ciertas propiedades tóxicas y corresponde a la endotoxina. De esta forma, las endotoxinas bacterianas entonces son parte estructural del lipopolisacárido que está presente en la membrana de las bacterias gram negativo, por lo tanto, como son un componente estructural, no son liberadas al medio ni secretadas, como es el caso de las exotoxinas. De hecho, estas sustancias son liberadas cuando la bacteria se lisa. Por ejemplo, cuando el sistema inmune está destruyendo estas bacterias o mediante la acción de antibióticos que también lisen las células bacterianas. El LPS está formado por tres fracciones en general. Una es el lípido A, que está acá,
que finalmente es el que forma parte de la bicapa lipídica de la membrana externa. También tiene un polisacárido central, conocido como el core, y un antígeno O que se proyecta hacia el exterior de la bacteria. De estos tres componentes, el lípido A, esta porción que se muestra acá, es la que presenta la actividad tóxica y es el responsable de todos los efectos biológicos característicos de la endotoxina. A diferencia de las exotoxinas, la endotoxina no presenta actividades enzimáticas, por lo tanto su mecanismo de acción es totalmente distinto y además requiere altas cantidades o concentraciones presentes en el organismo para ejercer su efecto tóxico. Y esto podría ocurrir en particular en personas que sufren politraumatismos o quemaduras extensas de la piel, por ejemplo. Em, la endotoxina lo que produce es una sobreestimulación de la respuesta inmune de los hospederos mediante su interacción directa con receptores específicos presentes en la superficie de células fagocíticas, por ejemplo, de los macrófagos. Entonces, la estimulación de estos receptores induce la producción de citoquinas proinflamatorias que finalmente estimulan de manera secuencial a otras células del sistema inmune, de manera que en algún momento todo este sistema se sale de control. Y esto finalmente podría desencadenar un cuadro muy grave que se conoce como el choque endotóxico, que está caracterizado por fiebre, leucopenia, hipoglicemia, hipotensión, activación del sistema del complemento, coagulación intravascular diseminada, etc. Y finalmente lo que ocurre es que puede morir el individuo a causa de una disfunción orgánica general. Y finalmente, en esta diapositiva se muestra un cuadro comparativo entre las propiedades que tienen las endotoxinas y las exotoxinas. Esto después ustedes lo pueden ver con más detalle, lo pueden ir leyendo y comparando, pero tal vez el punto que es importante en recalcar acá es que con exotoxinas se pueden producir toxoides. Como las exotoxinas son proteínas, se pueden generar toxoides, algo que no se puede hacer con una endotoxina porque son lipopolisacáridos, son poco inmunogénicos. En cambio, las exotoxinas son muy inmunogénicas. Ahora, ¿qué es un toxoide? Básicamente un toxoide es una toxina que fue inactivada por medio de algún tratamiento químico o físico, por lo que pierde su actividad enzimática, pero mantiene sus propiedades inmunogénicas. Por lo tanto, puede utilizarse como una vacuna. Entonces, cuando uno inocula un toxoide en un individuo, se va a generar en él una respuesta inmune en la que se producen anticuerpos y esos anticuerpos, la próxima vez que reconozcan a la exotoxina, se pueden unir a ella y pueden bloquear las acciones tóxicas de estas proteínas. Ahora me voy a referir muy brevemente al tercer mecanismo de patogenicidad bacteriana, que corresponde a la hipersensibilidad. ¿Cómo se definen las reacciones de hipersensibilidad? Básicamente son respuestas inmunes exageradas del organismo que tienen como consecuencia lesión tisular y que se manifiesta en el individuo en el segundo contacto o en contactos posteriores con el antígeno correspondiente que está estimulando el sistema. Las reacciones de hipersensibilidad se pueden clasificar como inmediatas o tardías o retardadas. Y la principal diferencia entre estas reacciones radica en la naturaleza de la respuesta inmune del antígeno, ¿no?, contra ese antígeno. Según este criterio, las reacciones de hipersensibilidad se han clasificado en cuatro grupos principales, las de tipo 1, 2, 3 y 4, y tal vez las que me interesa más mencionar son más bien las reacciones de tipo 3. En esta última diapositiva se muestran algunos ejemplos asociados a los cuatro tipos de reacciones de hipersensibilidad. Cuando ustedes tengan tiempo pueden ahí leer con calma las características de cada uno de estos tipos y a qué tipo de cuadro están asociados estas reacciones de hipersensibilidad. Yo en particular solo me voy a referir a las reacciones de tipo 3 porque son las que están asociadas a la interacción con microorganismos y en estas reacciones entonces ocurre particularmente la activación del sistema del complemento en alguna región particular del organismo. Entonces, esto produce procesos inflamatorios importantes que finalmente podrían generar lesión tisular, por ejemplo. Entonces, esta activación del complemento ocurre por la existencia de complejos o inmunocomplejos, ¿no es cierto?, que están formados por anticuerpos unidos a antígenos particulares, por ejemplo, antígenos que provienen de una bacteria patógena que fue destruida por el sistema inmune. Entonces, estos inmunocomplejos se pueden acumular en alguna región, por ejemplo, en algún vaso sanguíneo, y ahí activan entonces
al complemento y se produce vasculitis, o en el riñón y se genera glomerulonefritis, o en las articulaciones y ahí se generan cuadros como por ejemplo el de artritis. Bueno, con esto damos por finalizada esta clase en la que hemos estudiado distintos aspectos de la interacción bacteria-hospedero. Muchas gracias por su atención y si quisieran contactarme para resolver dudas o para solicitar material para profundizar sobre alguno de los temas tratados en la clase, pueden escribirme al correo electrónico que aparece en esta diapositiva.